Hermanos, bienvenidos todos. Seguimos con nuestra clase de Apocalipsis. Hoy vamos a seguir en el capítulo 3. Empezamos la semana pasada la última clase a estudiar la iglesia de Sardis. Y ahora tengo el material mejor organizado. Vamos a repasar lo que vimos. Aquí tengo y vamos a poner esta clase en las manos del Señor. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia, Padre, agradecidos porque tú eres el que nos sostiene, Señor, a través de los tiempos, a través de las edades, a través de las pruebas, a través de las luchas, las tribulaciones, Señor. Tú sostienes a tu iglesia, Señor. Y al estudiar esta iglesia de Sardis, Señor, ayúdanos a tener nuestros oídos muy atentos, afinados, Señor, para no caer en los errores que esta iglesia cayó, Señor. Ayúdanos a estar apercibidos, muy vigilantes, Señor, de que sobrios, como dice tu palabra, sobrios y velad, Señor, porque los días son malos, Padre Santo. Ayúdanos a poner los ojos en Jesús, el único que puede acabar, el que empezó y que acabará la fe que nos ha dado, Señor. Bendito, a ti sea la gloria por siempre. Eres digno de todo loor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bien, la clase anterior vimos un poquito acerca de esta iglesia que viene a ser ya la número 5, la quinta iglesia. Y vimos que comprende en la interpretación histórica o dispensacional, como se le llama, los años 1517, donde empieza más o menos el tiempo de la Reforma, hasta el año 1798, prácticamente 1800, de 1500 a 1800 para eh, como os dice, ya generalizar, ¿verdad? 300 años la iglesia de Sardis. Vimos algunas de las fotos de las ruinas. Ah, conseguí 4 diferentes definiciones de diferentes diccionarios bíblicos y vamos a leerlos rápidamente antes de pasar a lo nuevo, porque esto sí lo mencionamos la clase anterior. Dice Sardis, este diccionario por Douglas Tenney, dice la principal ciudad de Lidia, capital de Lidia, bajo Creso. Ese era el emperador, el rey de Sardis. Creso se llamaba, era muy rico, era millonario para sus tiempos. Sardis era famosa por las artes y artesanías y fue el primer centro en acuñar monedas de oro y plata. O sea, ahí se originó el uso de las monedas de oro y de plata. La captura de la gran ciudadela por el ataque sorpresa por Ciro y sus persas en el año 549 antes de Jesucristo, estamos hablando miles de años atrás, esto antes de Jesús, dice, y 3 siglos más tarde por los romanos, o sea, ya esto es en los tiempos de Juan, cuando él le escribe a la iglesia, o sea, fueron invadidos Sardis. Sigamos acá, dice, Sardis pasó por un gran terremoto en el año 17 de la era de nuestro Señor Jesús y arruinó a Sardis física y financieramente. O sea, todo lo que vemos aquí es producto de lo que se cayó en los tiempos de nuestro Señor Jesús por el terremoto que pasó. Pero el Señor le dijo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La idea Sardis era un lugar de gente muy orgullosa porque había opulencia, había riqueza, había seguridad y vamos a hablar un poquito de esa seguridad, no solamente material, pero
geográfica. Como pueden ver en esta foto, se las voy a ampliar un poquito. La moví, pero aquí Sardis, y perdonen si escuchan a cantar a mi hijo, pero está practicando para mañana tiene una entrevista y para su doctorado y por eso está que canta. Y justo agarró este momento para practicar, pero espero no moleste. Aquí ven en la foto Sardis, algunos de las ruinas, pero esto, riscos, le llama, era la palabra que no me acordaba la semana pasada. Estaba rodeado geográficamente por estas montañas, por decirlo así, pero los riscos son montañas que tienen precipicios, o sea, como unas caídas muy profundas. Entonces esto hacía que la gente que vivía en Sardis se sintiera súper segura de que nunca la iban a, a conquistar, ¿verdad? Y eso habla de también el carácter orgulloso de la población, ¿verdad? Ahora el Señor todo eso es importante entender por qué le dice el Señor lo que le dice, porque espiritualmente va a ser una iglesia que se cree que está súper bien, que está fundamentada, que nunca le va a pasar nada, que tiene una arrogancia espiritual porque siente que nadie la va a poder tumbar. Pero Sardis sufrió la conquista de estos dos potencias, tanto los medo-persas como los romanos en su debido tiempo, ¿no? También el diccionario bíblico sencillo dice de Sardis que lo mismo, antigua capital del reino de Lidia, a unos 80 kilómetros al este de Esmirna, al pie del monte Temolos. En el año 546 a.C., Ciro derrotó a Creso, apoderándose de su capital, que vino a ser un centro de administración persa. Después del paso de griegos y romanos y bajo el dominio de estos últimos, Sardis fue destruida por el temblor del año 17. Tuvo una comunidad cristiana, sabemos eso porque se habla de la iglesia de Sardis. Aquí esto vimos la semana pasada, las ruinas de una sinagoga judía localizada en el centro de Sardis, lo que nos habla de la prominencia e influencia judía en esta ciudad, ya que normalmente a estos lugares de reunión, o sea, las sinagogas, eran ubicados fuera de la ciudad en las comunidades romanas, pero el hecho de que haya estado en la mitad habla de que eran influyentes en esta ciudad. Ahora sí, lo que conocemos ahora como Turquía, Sardis. Esto es importante, aquí abajo dice, algunas tradiciones señalan a Sardis como el lugar donde se aprendió el arte de teñir paños y existió allí por mucho tiempo una importante industria en este ramo, la cual podría estar relacionado con la expresión sobre las vestiduras blancas. O sea, todo eso va a tener una relación. El Señor le dice al que venciere, le voy a dar vestiduras blancas, porque históricamente usaban ropas de diferentes colores ahí, o sea, que hablando de como un tipo de contaminación, de arrogancia, de su estado orgulloso, ¿verdad? Y el Señor condena a esta iglesia por estar muerta en sí, aunque tenía un nombre de que vivía. También era muy famosa por la abundancia de oro. De allí precisamente era Creso, el legendario monarca de grandes riquezas, que fue su último rey vencido por los persas bajo Ciro el Grande. Sardis, aquí está lo que les hablaba de los riscos. Sardis tenía una acrópolis que se pensaba era inexpugnable, o sea, nadie podía entrar ahí. Como pueden ver aquí en esta foto, se aprecia mejor lo difícil. Si alguien viene del otro lado de la montaña a conquistar, tenía que subirse y después esa bajada precipicio era casi imposible que alguien la conquistara. Pero algo que dice la historia es que cuando Ciro la rodeó, después de estar 2 o 3 meses tratando de penetrarla,
se dieron cuenta que unos soldados de Sardis, a uno de los soldados, se le cayó el casco de uno de estos riscos. Y lo que pasó fue que vieron el casco caer y estaban viéndolo y de repente se desapareció el casco. Entonces dijeron, por algún lado, no vieron a nadie bajar, no vieron a nadie luchar, batallar para bajar. Entonces dijeron, tiene que haber una entrada secreta, que este soldado se metió por esa entrada y agarró su casco y se devolvió. Y dicho es cierto, fue verdad esto, sí había una entrada secreta y por ahí entró Ciro y la conquistó. O sea, hubo un descuido. Y lo mismo, uno pensaría, bueno, aprendieron su lección y van a tener más cuidado de no dejar que los invadan, pero con los romanos pasó lo mismo. Se cayó un casco igualito y vieron que se desapareció y dedujeron que había un pase secreto y lo descubrieron y así fue que conquistaron a Sardis, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que el Señor va a decir, ¿no? Acuérdate de cómo caíste, acuérdate de cómo entró el enemigo, ¿no? Cómo te conquistaron. Ten eso presente. O sea, la historia de Sardis nos ayuda a entender por qué el Señor le está diciendo lo que le dice. Sabemos que el culto principal de Sardis era la diosa Cibeles, de cuyo templo solo quedaron hoy 2 grandes columnas, y a Artemisa. Existía una comunidad judía muy rica que llegaría a construir una imponente sinagoga cuyas ruinas fueron descubiertas en el año 1962. Última diccionario, a ver qué más nos dice. Dice la principal lo mismo, la principal ciudad de Lidia, capital de Lidia, bajo Creso. Creso dice que tenía, lo llamaban, ¿han oído ustedes del nombre Midas? El rey Midas. El rey Midas era una mitología de que este rey, todo lo que tocaba se convertía en oro. Y a Creso le decían eso porque era tan próspero, Sardis era tan rica de tanto oro y plata que lo comparaban con el rey Midas, que todo lo que tocaba se hacía oro, ¿verdad? El gran terremoto del 17 del año de Jesucristo arruinó a Sardis física y financieramente. O sea, algo cayó de sorpresa, no lo esperaban y todo se vino abajo. Fue una ruina total y esto es muy importante saber, uh, conectarlo con lo que el Señor le dice, porque se sentían seguros por la geografía, se sentían seguros por su economía, se sentían seguros por la prominencia que tenían, pero la derrota, el fracaso entró sorpresivamente y fueron arruinados sorpresivamente también por el terremoto. Y el Señor le dijo a la iglesia en el versículo 1, esto lo vimos la semana pasada, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hemos visto cómo el Señor se revela a cada iglesia con un atributo específico que hablaría específicamente a la situación de esa iglesia en particular, ya sea para animarla, felicitarla, exhortarla o criticarla. O sea, el Señor se identifica con un atributo de él, ¿verdad? Como puede decir yo soy el alfa y el omega, el que tiene, en este caso, por ejemplo, a la iglesia Tiatira, la que vimos anteriormente, que practicaba adoración a la diosa madre y el sacrificio constante. El Señor se revela como el Hijo de Dios, no como el Hijo de María. Y dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, hablando de su estado de victoria, ¿verdad? De poder, está vivo, tiene ojos como de llama de fuego, habla de poder, de victoria y de juicio, no de sufrimiento ni de muerte constante, porque la iglesia en Tiatira creía en el continuo sacrificio, la transubstanciación, ¿verdad? Entonces el Señor se revela a esa iglesia con un nombre que va a aclarar
quién Él es verdaderamente. No la va a dar directo al error que la iglesia tenía. Por eso es importante ver cómo se revela a esta iglesia de Sardis. Le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice, pues ahora a la iglesia de Sardis se dirige como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, haciendo referencia a los atributos de su Espíritu Santo y su participación en todo lo que el Hijo hiciera. Él hace esta referencia porque la iglesia de Sardis era una iglesia muerta. Solo la presencia del Espíritu de Jesucristo puede convencernos de pecado, puede revivirnos, puede guiarnos y habilitarnos para vivir y servir al Señor. Si no hay Espíritu Santo en la vida de una persona, la persona está muerta en sus delitos y pecados, no ha nacido de nuevo, no tiene el poder para agradar a Dios, seguir a Dios, no lo tiene, está muerta. Y esta iglesia se sentía segura por todo lo que había logrado, doctrinalmente, todo lo tenía, y eso lo vamos a ver históricamente, pero estaba muerta porque no funcionaba con el poder del Espíritu Santo, sino con métodos de organización denominacional. Ah, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. El Señor se revela como el que puede dar esta vida a través de su Espíritu. Veamos, esto vimos la semana pasada, un par de versículos que nos explican cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Vimos Isaías 11, versículo 1 y 2, ¿verdad? Que iba a salir del trono de Isaí un vástago que iba a retoñar, ¿verdad? Y versículo 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7, incluyendo el espíritu de Jehová. Pero todo cómo se manifiesta el espíritu del Señor en diferentes momentos, circunstancias, puede dar sabiduría, puede dar aconsejar, da poder, da conocimiento, ¿verdad? Ese está activo el Espíritu del Señor, y esos son los 7 características del Espíritu, los 7 espíritus que dice cómo se revela el Señor Jesús. Y el Señor Jesús en su ministerio, ¿verdad? Fue ungido. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Estamos en Isaías 61. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí paró el Señor Jesús cuando leyó esto, porque lo que seguía es ya cuando Él venga por segunda vez. Yo siempre digo, esta coma aquí, esa coma nos habla de miles de años. Hay una pausa de miles de años entre esta coma, lo que dijo Jesús cuando Él vino, y lo que va a hacer Él cuando Él venga por segunda vez. Es el día de la venganza. Así que vemos la participación del Espíritu Santo en el ministerio del Señor para libertar, para cambiar, para libertar de vicios, del poder del pecado, ¿no? El Señor lo rompe. También el Señor venda, consuela a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Abre las cárceles de tantas depresiones, de falsas doctrinas, de falsas religiones. El Señor liberta, pero es la presencia del Espíritu Santo. Y dice, no solamente el que tiene los 7 espíritus, pero también dice, y las 7 estrellas, dice esto. Apocalipsis 1, 17 y 20 nos explica cuál es el significado de esas estrellas. Dice, Juan, cuando vio al Señor Jesús, cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre Juan, o sea, la mano derecha, diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo
nos habla del orden en que el Apocalipsis se narra, ¿no? Lo que vio Juan, el Jesús resucitado, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, y las cosas que han de ser después de estas, después del tiempo de la gracia, desde el capítulo 4 hasta el fin, lo que va a pasar después del rapto de la iglesia, ¿verdad? Pero dice el misterio, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las estrellas, no como las de Hollywood, son los ángeles, o sea, los mensajeros que brillan la luz de Cristo, los líderes, los que enseñan, los que dirigen, los que ministran como pastores, siervos del Señor. En este caso, el ángel, el Señor dice, y el que tiene las 7 estrellas dice esto. El Señor es el que llama. Y esto es importante, entender esto, porque tiene que ver exactamente con el problema en que había en Sardis, en esta iglesia. El Señor es el que llama, el Señor es el que sustenta, el que protege y tiene a sus siervos en sus manos. No el sistema de gobierno, no la junta administrativa, no la denominación, no sus propios esfuerzos o métodos, el Señor. Todo esto es importante notar y meditar, entendiendo lo que va a suceder durante los años en que esta iglesia se desenvuelve. Recordemos las 4 diferentes aplicaciones o interpretaciones que le podemos dar a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea, cuando lea lo que está escrito para cada iglesia, podemos darle una interpretación o aplicación local. O sea, fue escrita para esa iglesia que estaba ahí en Turquía y ellos entendían exactamente lo que el Señor les estaba diciendo. Había una aplicación precisa para esa comunidad de creyentes. También 2, puede haber una aplicación o una interpretación histórica o profética, también se le llama. Para Juan todo era profecía, estaba en el futuro. Para nosotros, como ya estamos 2000 años después de estos escritos, es histórico. Muchas de estas iglesias, con la excepción de la Odisea, ya pasaron para nosotros. Por eso es una aplicación histórica. Podemos ver, ubicar en las dispensaciones de esta época de 7 tiempos de la iglesia hasta que el Señor venga. Esa aplicación se la puede dar, como vamos a hacer ahorita. También una aplicación eclesiástica, o sea, como a nuestras propias iglesias, cómo cuidarnos de las advertencias que el Señor da, de no caer en lo que Él nos advierte, ¿verdad? Y también una aplicación personal. Esto siempre, de aquí en adelante, en cada clase les voy a preguntar. Acuérdense de las 4 interpretaciones o aplicaciones que se le puede dar a cada iglesia: la local, la histórica o profética, la eclesiástica y la personal. Así que ahorita vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver la aplicación histórica. O sea, ¿qué pasó en los años 1000, antes de los años 1500, que es donde empieza esta iglesia, más o menos en los tiempos de la Reforma? Pero tenemos que irnos un poquito más atrás para entender por qué pasó la Reforma. Y vamos a hablar de algunos personajes históricos que son claves para entender lo que pasa al principio de esta iglesia de Sardis, los cambios que hubieron, pero cómo poco a poco eh, se, se descuidó y se perdió lo que ellos lucharon para darle a la iglesia. Y lo vamos a entender después. Vamos a tratar de ver la historia de John Wycliffe, sus seguidores, y otro reformista llamado John Huss, o Hus, H-U-S. John Wycliffe tiene apellidos alternativos, ¿verdad? Wycliffe o Wycliffe, conocido como Juan Wycliffe en español, y como Johannes Wyclifum en latín.
nació en Whipswell, Yorkshire. Esto es en Inglaterra. Él nació nació en el 24, por eso en paréntesis debajo de cada nombre les voy a poner de qué año a qué año. Noten, esto es 1324 a 1384, él muere en el 84. Nuestra iglesia de Sardis va a estar en el 1500, o sea que estamos hablando como unos 120 años antes, pero esto marca la historia para que pase lo que pasa en 1500. Bien, fue un traductor, teólogo y reformador inglés de origen judío que fundó el movimiento que se conoce como Lollardos o Wyclifismo, o sea, el apellido de él, Wyclifismo, y que es considerado por muchos autores como el padre espiritual de los husitas, que vendrían a ser los seguidores de Jan Hus, husitas, ¿verdad? Y en última instancia de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Biblia del latín, conocida como la Vulgata, directamente a una lengua vernácula. Eso quiere decir de un lugar en particular, en este caso en el inglés. O sea que estamos hablando que en el año 1382 sale la primera Biblia en inglés. Y este hermano, John Wycliffe, fue la que la tradujo del latín al inglés. O sea, se está haciendo una obra inmensa para poner la Biblia en las manos de el pueblo, no solamente del clero que había prohibido, era ilegal para la gente tener Biblias. La gente, para empezar, era analfabeta, no entendían, entonces no estaban vacíos de la palabra, y John Wycliffe empieza este movimiento de dar la palabra al pueblo en su idioma en Inglaterra. Entonces vamos a ir avanzando. Lo que hice fue recopilar año por año, aquí en paréntesis vamos a ir avanzando rápidamente porque queremos llegar a los 1500 y entender este mensaje de Sardis. En el año 1345, tras su formación personal, Wycliffe viajó a Oxford a estudiar teología. No se sabe la fecha exacta, pero para el 1345 ya se tienen los primeros datos de su estancia allí. Siendo estudiante, se vio influenciado por el libro La causa de Dios contra los pelagianos de Tomás Bradwardine, arzobispo de Canterbury. Esta obra era una recuperación audaz de la doctrina paulina de la gracia desarrollada por Agustín. O sea, ya empezó a él a entender la salvación por gracia en Jesús, no por obras. En el año 1370, Wycliffe accedió a la cátedra de teología en la Universidad de Oxford, enseñando las sentencias de Lombardo al tiempo que escribía su libro de Benedicta Incarnación. O sea, todos ellos hablaban latín, que es algo, era el idioma religioso de ese tiempo. Entonces, si le quieres dar el acento de latín, da Benedicta Encarnación, ¿verdad? Entonces, en el año 1374, él se declaró a sí mismo como un clérigo peculiar del rey. Noten, era influyente, tenía acceso al rey, y en 1374 hace una defensa oficial de los derechos reales contra las reclamaciones del Papa Gregorio XI. O sea, ya empieza a haber controversia entre el gobierno con el establecimiento religioso que era el papado. Evitó en varias ocasiones y gracias a sus contactos ser procesado personalmente por haber sido calificado de anticristo por el propio pontífice romano. O sea, ya lo están atacando porque está él a su vez trayendo argumentos en contra de la Iglesia Católica. En el año 1376, Wycliffe defendió la doctrina de la autoridad fundada en la gracia, según la cual toda autoridad viene otorgada directamente por la gracia de Dios y pierde su valor cuando su
de tentadores culpables de pecado mortal. O sea, en esos tiempos la Iglesia Católica era la autoridad máxima. Ella era la que mandaba al cielo, la que mandaba al infierno. El Papa era como el mismo Dios aquí en la tierra. Entonces él está diciendo, no, la autoridad viene de Dios por su gracia, ¿verdad? Y mucho menos puedes ser la autoridad si estás cometiendo pecados mortales, como era el caso en los tiempos de los papas, había mucha desorden de inmoralidad, tanto que el papado se había movido de Roma porque dijeron, en Roma no hay nadie que esté exento de una vida inmoral, y pasaron el papado a Alemania, por eso le llama, ya era la Roma de Alemania. Entonces vemos una transición, y esto es importante por nuestros tiempos porque la Biblia nos habla de que se va a levantar de nuevo Roma, ¿verdad? La Babilonia. Entonces tenemos que entender dónde juega el papel, dónde juega cada país una posición importante. Entonces el poder de la autoridad se había ido a Alemania. Ahora, vimos que Wycliffe en el 76 está diciendo, no, la autoridad viene por gracia de Dios. Miren, Wycliffe negaba el principio de la autoridad jerárquica en la iglesia y preconizaba la designación del Papa por sorteo. En esos tiempos se podía llegar a ser Papa por dos maneras. Una, por comprar el puesto, eso le llamaron por mucho tiempo la simonía, porque hablaba de Simón, el de la Biblia, que quiso comprar el don del Espíritu Santo. Y tanto que una vez hubo un papa de 11 años de edad, porque sus padres pagaron para que él pueda ser papa. Y ese sistema lo está condenando Wycliffe, diciendo esto de que llegas a tener puestos porque los compras o porque te han sorteado tu nombre, esto no es el plan de Dios, ¿verdad? No es por influencia económica o por designación humana. La autoridad viene porque Dios te da ese privilegio, ¿no? Te da ese nombramiento, esa responsabilidad. Aquí dice, negaba a los curas que habían cometido un pecado mortal la posibilidad de perdonar los pecados. Wycliffe declaró abiertamente que la Iglesia de Inglaterra era pecadora y culpable de corrupción. Establece que hay dos iglesias, la visible y la invisible. Esta última, o sea, la invisible, formada por los predestinados y que es la auténtica, como afirmara tiempo después Juan Hus, que es otro reformador que vamos a estudiar más adelante. Así Dios es la causa de esta predestinación y Él dispone de todo según el plan divino, y este predestinado no pierde sus derechos aunque peque, pues ha sido elegido por Dios. O sea, Él ya empieza a hablar de la seguridad en Cristo, no porque la iglesia decía, si tú pecas tienes que pagar para comprar tu salvación, y él está yéndose en contra de este sistema de sacar dinero para mandar al cielo. Él dice, no, la salvación es por gracia, la salvación es segura en Cristo, no depende de mí, sino depende de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces está Él llegando más a la verdad de la palabra que a todas las enseñanzas erradas que se practicaban en esos tiempos. Por otra parte, toda la estructura de la iglesia visible o terrenal es duramente criticada por Wycliffe. Todo este sistema de riquezas, de que tú eres el que mandas y que eres el que pone gente, el que quita. Dice, donde el papa, la curia, el cardenal, el obispo, el archidiácono, el oficial, el decano, el rector, el sacerdote, el monje o el clérigo son quienes hunden realmente a la iglesia. Wycliffe afirma que si existe el papel del predestinado por Dios, entonces el Papa, que es electo y no eterno, no tiene ningún sentido y no reconoce su autoridad
por lo que debe de desaparecer. O sea, ya se fue en contra directa del Papa Wycliffe en el año 1379. Por tanto, expresa una crítica radical contra la autoridad eclesiástica. Establece que Dios es el único que posee el dominio y está en todas partes, lo cual es fomentado por la debilidad y el pecado del hombre, cosa que no ocurre en la sociedad perfecta e ideal. En ella no se necesita de curas ni sacerdotes, pues según él, Dios no precisa de delegados ni de intermediarios, una teoría similar a la que después usara Martín Lutero en el siglo XVI en la Reforma Protestante. Así solamente en Dios está la salvación, pero para él el dominio no es propiedad, ya que Dios domina y es perfecto, en tanto que la propiedad privada es imperfecta y pecaminosa y se debe tender a suprimirla. O sea, de alguna manera él combatía la organización de poder, de dominio católico para y él era católico también, pero él está diciendo esto está mal, corrijamos esto, hagamos este cambio. Para Wycliffe, la servidumbre y la propiedad privada son imperfectas y fruto del pecado del hombre. Sigamos avanzando en los años. Miren, en el año 1777, Wycliffe fue llamado por el obispo de Londres, Guillermo Courtenay, para que expusiera su doctrina. Y bueno, saltémonos un poquito más al año 78. Al acabar sus estudios, se valió de sus contactos personales para acceder en 1378 a la corte inglesa. O sea, era muy influyente Wycliffe. En esa época, cuando Wycliffe inicia sus críticas radicales y polémicas hacia la institución eclesiástica, especialmente, es en esa época que la inicia, especialmente en lo que tocaba al tributo que el rey de Inglaterra como feudario de la Santa Sede debía dar a esta. En ese tiempo todos los reyes mandaban su aporte económico al Papa. Entonces él estaba en contra de eso, que no se debería de explotar a los países así. Se pronunció abiertamente contra los censos y tributos que exigían la curia papal. En lugar de retractarse en 1378, Wycliffe y sus amigos de Oxford empezaron a traducir la Vulgata al inglés, desafiando la prohibición de la Iglesia. La Iglesia Católica había dicho, nadie puede leer la Biblia más que solamente los sacerdotes en latín. Y él dice, no, la vamos a traducir para que el pueblo la tenga. En el año 79, al no ver la reforma de la iglesia querida por Wycliffe y exigida al Papa Urbano VI en 1379, el teólogo inglés comenzó a formular la doctrina del castigo divino que el Señor infligía a la iglesia con el cisma de Occidente por causa de su obstinación al pecado. Esa palabra cisma dice que la Iglesia Católica experimentó 3 divisiones grandes y le pusieron ese nombre cisma. Entonces, Wycliffe está diciendo, el Señor está castigando a la Iglesia, la está dividiendo porque no se está corrigiendo, no está obedeciendo la palabra del Señor. Calificó a los 2 papas de 2 lobos y 2 demonios que luchaban entre sí. Además, repudió la doctrina de la transustanciación, que era lo que creía la iglesia de Teatira, y, o sea, el cambio de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta toma de posición tan atrevida suscitó tal reprobación que Juan de Gante le retiró su apoyo y creó un profundo escándalo en la sociedad inglesa que le supuso su expulsión definitiva de la corte y de su cátedra universitaria. O sea, él cada vez se hacía más bíblico y más agresivo en su posición, y ya lo están sacando, votando. Y en el año 80, Wycliffe da a sus discípulos su traducción de la Biblia. O sea, en 1380 por primera vez se da una Biblia en inglés que la gente podía leer en su propio idioma.
A partir del 1380, Wycliffe envió a sus discípulos, a los que llamaban los pobres predicadores, a las ciudades para que dieran a conocer sus tesis religiosas igualitarias. Los predicadores se encontraron en todas partes con una gran audiencia y Wycliffe fue acusado de sembrar el desorden social. Sin embargo, no se implicó directamente en la sublevación de los campesinos en el año 81, aunque es probable que sus doctrinas influyeran en ellos. Bien, ya vamos avanzando para terminar la vida de Wycliffe. En mayo de 1382, Cutternay, que nombrado arzobispo de Canterbury, llevó a Wycliffe ante un tribunal eclesiástico que le condenó por hereje y determinó su expulsión de Oxford, o sea, de esta ciudad. Wycliffe se retiró a su parroquia de Lutterworth. Sus ideas fueron propagadas en Inglaterra por los predicadores itinerantes a quien el pueblo comenzara a llamar Lollardos, o sea, los seguidores de Wycliffe se llamaban Lollardos. Sus ataques contra el papado le costaron la condena de Roma a Wycliffe. Antes, en 1382, Wycliffe había sufrido un ataque apoplético que lo había dejado parcialmente incapacitado. 2 años más tarde, un segundo ataque lo dejó paralizado y sin habla. Murió unos cuantos días después, el 31 de diciembre de 1384. O sea que 4 años después de haber traducido la Biblia o ya haberla entregado, y fue enterrado en el patio de la iglesia de Lutterworth. Noten esto, donde sus restos permanecieron sin ser tocados por más de 40 años. O sea, ahí lo enterraron, pero algo va a pasar después que la Iglesia Católica saca sus huesos de esta iglesia y los quema y tira las cenizas al mar porque lo proclaman un hereje, o sea, como decir, tenemos que castigarlo aunque ya haya muerto. Pero eso pasó en el año ya 1415. En el año 1388, tras su muerte, sus enseñanzas se expandieron con rapidez. Su Biblia, que apareció en 1388, se repartió profusamente por medio de sus discípulos. Sus obras influyeron de manera inequívoca en el reformador checo Jan Hus y en los anabaptistas, así como en la sublevación que él promovió contra la iglesia. Martín Lutero reconoció asimismo la influencia que Wycliffe ejerció en sus ideas, o sea, la salvación por gracia, en contra del sistema jerárquico de católico, ¿verdad? Del Papa, y y la Biblia, solo la Biblia, regresar a la Biblia, regresar a la fe de Jesús, a la simpleza del Evangelio, no a lo ceremonioso, a todos los ritos, a todas las cosas añadidas a través de concilios y cosas así. El pensamiento de Wycliffe representó una ruptura total con la iglesia, en la medida en que él afirmaba que existía una relación directa entre los hombres y Dios sin la intromisión de la iglesia de Roma. Basándose en su interpretación de las escrituras, pensaba que los cristianos tenían derecho a dirigir sus vidas sin la intervención del Papa o de sus prelados y puso en cuestión las numerosas creencias y prácticas de la iglesia de Roma, juzgándolas contrarias a estas. Condenó la esclavitud y la guerra, defendiendo la idea de que el clero cristiano tenía que seguir el ideal de la pobreza evangélica predicada por Cristo y sus apóstoles. En esos tiempos anteriores, años atrás, se habían dado las cruzadas, donde la Iglesia Católica salía a convertir a la fuerza, y si no, mataba, murieron muchos musulmanes, las diferentes cruzadas. Y entonces él estaba en contra de esto, en contra de las guerras, en contra de la esclavitud, y defendía la idea de que el creyente podía tener un acceso directo a Dios, no necesitaba de sacerdotes que lo intermediarios, ¿verdad? Así que
La memoria de Juan Wycliffe es venerada como precursor de la Reforma por la Iglesia Anglicana el 31 de diciembre. También por la Iglesia, el 13 por la Iglesia Anglicana de Canadá de diciembre. El 30 de diciembre y por los episcopalianos de los Estados Unidos el 30 de octubre. O sea, vemos algunas denominaciones ya a nombrarse aquí, los anglicanos, los episcopales, ¿verdad? Y que salieron u originaron sus ideas de las doctrinas que Wycliffe promulgó. Bien, el tiempo se nos ha ido rápido. Les voy a mandar, vamos a repartir esta clase de Sardis porque quiero llegar a hablar un poco de los Lollardos, que eran los seguidores de Wycliffe, y después vamos a ver la historia de Jan Hus o Jan Hus en español, ¿verdad? Él, él, él era de Bohemia, o sea, Checoslovaquia, y él murió quemado porque también él dirigió a la gente a la palabra y no a lo que el Papa decía. Les puse aquí abajo, quiero ver para que sepamos la ubicación. Acá está Inglaterra. Aquí se levanta Wycliffe y se va en contra del papado y empieza a querer reformar la iglesia diciendo, hay que darle la Biblia a la gente, que sepa la palabra de Dios, que sepa que se puede salvar por gracia, que no es por obras. Y acá en aquí, por este lugar de aquí, esta mapa, ¿dónde está? Este mapa de acá es de 1928, pero aquí está Bohemia, que vendría a estar abajito de Alemania y era parte de Checoslovaquia. Y aquí es donde sale este otro reformador llamado Jan Hus, que viene a estar como en los años 1400. Él nace, vamos a ver aquí de dónde a dónde, de 1370 a 1415. Entonces ya estamos acercándonos a los 1500, donde va a estar la participación de Martín Lutero en el año 1500, aunque él nació en el 83 y muere en el año 46. O sea, estos son los principios de la iglesia de Sardis. Entonces, ¿qué podemos sacar hasta ahorita? Que la iglesia de Sardis le fue dada la palabra, ya tenía acceso a la palabra de Dios, le fue dado la verdad del evangelio, la gracia, salvos por la gracia, le fue dado muchos valores que nosotros ahora como iglesia protestante tenemos, ¿no? De que tenemos acceso a Dios, Jesús es nuestro único mediador, el único salvador, la palabra es la autoridad máxima, la fe en Cristo es lo que salva, no las obras. Todo esto recibió Sardis. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor le dice, vamos a ver lo fuerte que le habla y le dice aquí al final, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor primero dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Explicamos un poquito el origen de esa palabra. Nombre es la misma palabra que se usa para denominación. Tienes nombre o tienes una denominación que suena muy linda, ¿verdad? Como un nombre, como que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y el Señor dice, sé vigilante, porque a pesar de que recibiste la palabra, recibiste la fe, el evangelio en Jesús, en algún momento en tu vida te enfocaste más en lo de la denominación, lo que dice el hombre, los métodos, las estructuras, hay que ir a la iglesia y me voy a la casa y cumplo con Dios un día y después vivo como yo quiero. No había una mentalidad de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que ese fue el error
de los reformadores, de que hicieron tanto énfasis en la salvación, en la justificación por fe, y nada de mención del Espíritu Santo, y la obra que él hace en la vida del creyente. Y como dijimos al principio, una persona sin el Espíritu de Dios está muerta espiritualmente. Entonces, eso fue el error de la iglesia de Sardis, que aunque tuvo un comienzo de liberación porque recibió la palabra, se descuidó en enfocarse más en lo que la estructura denominacional. Y vamos a tratar de hacer, repartir esta clase de Sardis, de la iglesia de Sardis, en unas 2 clases más para hablar de Martín Lutero y cómo nacen las diferentes denominaciones de este tiempo de la Reforma y cómo cada denominación está desviada. Ahorita las denominaciones principales que nacieron de esta época son las denominaciones más comprometidas con otros evangelios que no son el evangelio de Cristo, porque no dependieron del Espíritu Santo, dependieron de la estructura y se sintieron seguros como Sardis. Nada nos va a pasar, somos ricos, somos mejores que los otros, tenemos esto, nadie nos gana. Y el enemigo entró muy sorpresivamente por áreas de descuido, porque no dependieron del Espíritu del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú estás en control de todos los tiempos. Tú tienes en tus manos y te paseas por los candeleros que son las iglesias, Señor. Tú conoces a cada siervo, conoces a cada creyente, Señor. Conoces a cada criatura que tú has hecho, Señor, y conoces nuestro corazón. Padre Santo, nosotros estamos a cientos de años removidos de estos acontecimientos, de estos cambios y estas luchas que tú permitiste para que tu palabra fuera dada al pueblo, que nos llegara a nosotros. Empezaron estos avivamientos para que pueda alcanzarnos tu verdad. Tu palabra es verdad. Sin embargo, Señor, el hombre fácilmente se desvía admirando al hombre y quitando su mirada de ti, Señor. Admirando los sistemas, las estructuras, las ideologías humanas más que el poder de tu Santo Espíritu, los métodos más que la dependencia de ti, Señor, los títulos más que el entregarse a ti. Señor, ayúdanos a comprender que estos mismos errores, estos mismos peligros están ahí para nosotros también. Señor, ayúdanos a ser más susceptibles a tu voz, a la presencia de tu Espíritu, dejarlo mover, no contristarlo, Señor, y vivir en él para disfrutar de las promesas que tú has dejado para los que tienen tu Espíritu. Los que tenemos, Señor, damos mucho fruto. El que tiene a tu Espíritu, Señor, se purifica, se acerca a ti en ese poder, Señor. Y te damos gracias porque nos das oportunidad de corregir si acaso, Señor, nuestros ojos se han desviado a poner nuestra esperanza en sistemas, organizaciones, denominaciones, qué sé yo, tantas cosas que nos pueden distraer, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada solo en Jesús, Padre Santo, y oír de tu boca, Señor, que somos tu remanente, como termina la exhortación a Sardis. Hay un remanente que tiene sus ropas blancas, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por Jesús, el autor y el consumador, el que termina la obra en nuestras vidas. Señor, a Él sea la gloria desde ahora y para siempre. En su nombre, amén
Y amén. Amén.